ustedes. Entonces es bueno recordar que dentro de las funciones que tiene el revisor fiscal, recuerden que él tiene que avalar con su firma todo lo que suceda en la organización que a él le atañe. Entonces, si estamos hablando que él está evaluando unos estados financieros y sobre esos estados financieros tiene que emitir un dictamen y es con su firma, en el momento de firmar, él está dando fe pública sobre esos estados financieros, o sea, sí o sí, él tiene que opinar sobre lo que encontró o sobre el resultado de su trabajo. Y así lo contempla las mismas normas que regulan la profesión y el rol de revisor fiscal. Aquí que están hablando en el chat, vamos a abrir, déjenme abrir el chat como para tenerlo aquí abierto y si alguien... Bien, ok, entonces, en otras palabras, pues el revisor fiscal no tendría ninguna excusa para decir, no, es que yo no voy a firmar estos documentos, no, es que yo no voy a firmar estas declaraciones, no, es que yo no voy a firmar este dictamen, porque recuerden. Buenas noches, Julián. Porque recuerden que así está establecido en sus funciones y además de eso, aquí estamos desarrollando y estamos analizando los distintos tipos de opinión que tiene el revisor fiscal para expresar lo que encuentra. Entonces, sí o sí, jóvenes, él tiene que plasmar los resultados en una de estas opiniones que ya hemos venido desarrollando. Entonces, siempre el revisor fiscal, independiente que firme y de pronto no esté de acuerdo con algunas circunstancias, situaciones encontradas en el desarrollo de su trabajo, pues sencillamente él puede dejar la salvedad de lo que ha encontrado. Pero eso no significa que no deba firmar. Él firma, pero con salvedad. O él firma, pero detallando lo encontrado en una de estas opiniones. Entonces, dependiendo lo encontrado, él tendrá una de estas alternativas para poder plasmar su opinión. Entonces, a veces pensamos que el hecho de decir no es que el revisor fiscal emitió la opinión de abstención de opinión. Ah, no, es que no, es que él se negó a opinar. No, él tiene unas situaciones detectadas que son claramente detectadas y por eso se atreve a hacer ese tipo de opinión modificada. Entonces, era como un paréntesis que quería hacer para aclarar ese tipo de opinión. Entonces, básicamente, cuando nosotros, y digo nosotros, y lógicamente los incluyo a ustedes porque sé que muchos de ustedes van a poder desarrollar y tener el rol de revisor fiscal, van a tener la oportunidad de emitir cualquiera de estas opiniones. Entonces, básicamente, hay que tener en cuenta lo encontrado en el transcurrir o en el trasegar del trabajo realizado. Entonces, básicamente, eh, ya ustedes tienen identificado los tipos de opinión que podemos expresar en un momento determinado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, pregunto entonces, ya nosotros vimos el tema de cuándo el revisor fiscal expresa una de estas opiniones. ¿Alguno me puede decir, por ejemplo, si el revisor fiscal decide emitir una opinión con salvedad, por qué se da esta situación? ¿Por qué decido yo emitir esa opinión con salvedad? ¿O qué se tiene que presentar dentro del desarrollo de mi trabajo como revisor fiscal? ¿Qué opina Alejandra Sofía? ¿Alejandra está por acá? Sí, profe. Hola, Alejandra.
Profe, no me escuchó. Ay, Dios. Angie Marcela, ¿qué opina Angie Marcela? Angie Marcela Espinosa. Si estoy en la clase de revisoría fiscal noveno semestre. No, yo tengo la gran cara de la vieja arriba. Voy a dejar la pues que le estaba diciendo, decir, nadie puede llegar, porque no voy a dejar que llegue nadie. Profe, buenas noches, qué pena, es que estaba conectándome apenas desde el computador. Profe, ¿usted me escucha? Hola, alguien, Alejandra creo que dice algo, pero realmente no le entiendo lo que dice. Sí, profe, yo estoy prendiendo mi micrófono hace rato. ¿Usted no me escucha? Ahí estoy escribiendo en el chat porque no los escucho. Jóvenes, ¿me escuchan ahora? Me cambié de red. Sí, profe, y usted a nosotros. Ahora sí, profesora.
Voy a tratar de llamar a los que me aparecen aquí en pantalla para ver si los escucho mejor ahora. Jessica Paola. Diga un presente. Aquí estoy, a ver si la profesora. escucho. Presente. Jessica. Presente, profe. Pero se escucha entrecortado. Lina María. Presente, profe. Hola. Hola. Hola, ya los escucho. Me salí y volví a ingresar. Caterine Roballo. Caterine Roballo, ¿me escuchas bien? Sí, sí, señora. Ok, listo, perfecto. No sé qué pasa entonces con este computador. Bien, entonces sigamos. Le estaba preguntando que dentro de la opinión con salvedad se dan unas situaciones para que el revisor fiscal pueda concluir de que va a dar esa opinión con salvedad. ¿Recuerdan ustedes específicamente cuáles esos apartes que debemos tener en cuenta? Profe, Cualquiera puede participar. una de las situaciones no sería cuando obtiene suficiente evidencia de que hay incorrecciones materiales, pero no generalizadas, o sea, no que estén en todos los estados financieros. La otra, cuando el revisor no obtenga suficiente evidencia, y me falta una. O sea, básicamente se obtiene evidencia porque en la opinión con salvedad se obtiene evidencia y esta evidencia tiene que tener unas características, ya ustedes saben que esta evidencia tiene que ser suficiente y competente o adecuada y que estas mismas evidencias permitan, lógicamente, concluir que estas desviaciones pues no son significativas o no son generalizadas, es decir, no afectan de manera global o general esos estados financieros. Esa es una situación. Permítanme un momento, que dice Reiber aquí en el chat. Parece que tiene problemas con, bueno, en fin. Bien, y la otra situación, como la mencionaba la compañera, básicamente igual, se obtiene evidencia suficiente y adecuada,
pero esa opinión, básicamente en esos estados financieros se plasman las desviaciones o las incorrecciones que se detectaron. Ejemplo, vamos al ejemplo. Si nosotros evaluamos el estado de situación financiera y las cuentas del estado de situación financiera, su activo, su pasivo, su patrimonio, y encontramos, por ejemplo, en la cuenta del activo, en la parte de inventario, algo que básicamente de esos inventarios no se ha podido realizar alguna prueba que a nosotros nos lleve a concluir de manera contundente que, por ejemplo, se hicieron básicamente a fin de año lo correspondiente a examinar esos inventarios y no podamos concluir con las cifras correspondientes que están en libros, pues nosotros podemos decir que esos estados financieros, ¿verdad? Excepto por los inventarios, guardan con todo lo que corresponde o lo que tiene contemplado la ley y lo que tienen que mostrar esos estados financieros, pero la parte del inventario es lo único que no pudimos comprobar o corroborar con evidencia suficiente y competente que nos permita de una u otra forma evaluar los estados financieros en conjunto. Pero esa situación no afecta de manera general a los estados financieros. Es algo que de una u otra forma se puede subsanar, lógicamente más adelante, porque ya se hicieron las pruebas correspondientes y se evidenció de que no se habían hecho, por ejemplo, los inventarios a fin de año, o que no están valorizados de acuerdo a lo establecido por ley, o en fin, cualquier situación que se pueda presentar con cualquier cuenta. Entonces, básicamente, por esa situación, si ustedes analizan y de pronto cuando ya ustedes, recuerden que cuando ustedes hacen la planeación y en ese mismo memorando de planeación, ustedes dicen la materialidad en la auditoría. Entonces, básicamente, si no sobrepasa la materialidad que nosotros hemos estipulado en ese momento que hicimos planeación, pues allí es donde nosotros podemos definir si es material o no es material, si impacta de manera general o no impacta de manera general, porque se supone que nosotros para decir si impacta o no tenemos que tener algo con que comparar. Entonces, básicamente recuerden que cuando nosotros estamos haciendo la planeación, que estamos conociendo el ente, que estamos mirando, por ejemplo, los riesgos inherentes y los riesgos de control, pues también tenemos que mirar la materialidad en esa auditoría. Y sobre esa materialidad es que vamos a comparar si es o no general o si afecta o no de manera generalizada. Entonces, básicamente, esas serían las situaciones por las que en un momento determinado nosotros como revisores fiscales nos podemos no dejar guiar, sino de una u otra forma tenemos la herramienta o la oportunidad de decir, bueno, sí, esta es mi opinión, pero con esta salvedad. Y básicamente dentro de las no modificadas, pues ya ustedes desarrollaron el tema de opinión desfavorable o adversa y la opinión con denegación o abstención. De hecho, en los ejemplos que ustedes van a traer, yo sí quisiera que comenzáramos a desglosar de la siguiente manera. Es más, les voy a compartir un archivo donde básicamente hay que creo que lo comencé a compartir la semana, hace 15 días, pero lastimosamente pues los tiempos no nos dieron para seguir detallando ese dictamen. Entonces, permítanme a ver si se los puedo compartir. Permítanme, lo busco acá. De hecho, en los dictámenes que ustedes tienen allí, ustedes van a poder observar
que todos tienen como una estructura, independiente de la opinión que se haya dado en ese momento o que el revisor fiscal haya dado. El informe de ese revisor fiscal básicamente tiene una estructura que comienza con el título, luego el destinatario, tiene un párrafo de introducción, por decirlo así, luego el revisor fiscal opina, pero esa opinión tiene que tener una fundamentación, es decir, básicamente los hechos que condujeron al revisor fiscal a dar esa opinión, tiene la responsabilidad de la administración o del gobierno corporativo y, en fin, otra cantidad de componentes que básicamente estructuran al informe. Aparece la firma del revisor fiscal con su tarjeta profesional, la dirección, etcétera. Básicamente, todos, si ustedes miran los ejemplos que ahorita van a mostrar ustedes, tienen básicamente esa estructura. Bien, vamos a compartir. ¿Pueden ver un Word? ¿Pueden observar el Word que estoy compartiendo, jóvenes? ¿Pueden observar el Word? No, No profe. sale nada, profesora. No se ve nada. ¿Y ahora? No, profe, aún no se ve. ¿Lo pueden ver? No. Nada. ¿No lo pueden ver, jóvenes? No, profesora, no, profe. No, profe. Jóvenes, permítanme un momento. Voy a cambiar de equipo. Denme un segundo.
Listo, ¿ya pueden ver el Word, jóvenes? Sí. ¿Me confirma si lo pueden ver? Está mostrando la pantalla, profe, pero si lo abre, supongo que sí. Listo, ¿lo pueden ver, jóvenes? O sea, sale la carpeta donde tiene el Word, pero no como tal el Word. No, no se ve el archivo como tal. Listo, ¿lo pueden ver? Sí, profe, ahora sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, esto es un informe del revisor fiscal, es un dictamen, es una opinión limpia, una opinión sin salvedad. Entonces, básicamente, aquí está la estructura que debe tener este dictamen. Entonces, si ustedes en estos momentos tienen el dictamen de ustedes a la mano, si es un dictamen sin salvedad o es un dictamen con salvedad o es uno de abstención de opinión, igual ustedes se van a dar cuenta que siempre va a tener una estructura. Entonces, básicamente esta estructura arranca con un título. Entonces, básicamente el título aquí dice informe del revisor fiscal. ¿Por qué lleva un título? Porque puede ser informe del auditor externo, puede ser un auditor externo que esté evaluando los estados financieros. Entonces, básicamente, siempre se indicará quién es el profesional que está presentando el informe, si es el rol de revisor fiscal o el rol de auditor externo. Entonces, ya aclarado el tema del título del dictamen, básicamente lo que sigue es saber a quién se le va a dirigir este dictamen o este informe.
básicamente este informe por lo general siempre se dirige al máximo órgano. Entonces, así como ustedes pueden observar acá, dice a los accionistas de la empresa, de la organización XYZ o de la que ustedes hayan escogido. Luego, dentro de la estructura, básicamente habla de lo que es la opinión del revisor fiscal. Entonces, en esta opinión del revisor fiscal, pues aquí básicamente ustedes observarán que se incluyen varias cositas. Entonces, ¿qué se incluye aquí? Lo primero es identificar cuál es la empresa que se está evaluando. Entonces, aquí ustedes miran el nombre de la empresa, de la organización, compañía, empresa XYZ SA. Luego de que se exprese el nombre de la organización, pues se tiene que manifestar los estados financieros que se están evaluando. Entonces, en este caso, estamos evaluando el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de cambio, etc. ¿Qué se tiene cómo es que expresar aquí en este párrafo? El periodo que se está auditando o que se está evaluando. Aquí en este párrafo también se tiene que decir si los estados financieros son consolidados o si son lógicamente separados. Y se tiene que decir que también se están evaluando o revisando las notas revelatorias o explicativas de estos estados financieros. Entonces, miren que en este párrafo, y como digo, si ustedes siguen el ejemplo que ustedes tienen, muy seguramente van a encontrar en ese párrafo de la opinión, pues estos pequeños componentes que forman básicamente la opinión del revisor fiscal. ¿Qué más tiene dentro de la estructura el informe? Tiene la fundamentación de la opinión. Entonces, miren aquí qué dice esta fundamentación. Básicamente dice, hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo a dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor, en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. ¿Qué resaltan ellos? Que son, lógicamente, independientes a la empresa que están evaluando y hacen mención al código de ética profesional y que han cumplido con todas sus responsabilidades de acuerdo a lo establecido por los requerimientos legales. Entonces, miren que aquí en el fundamento de la opinión, si nosotros nos vamos a mirar la literatura de qué debe contener el fundamento de la opinión, básicamente dice que el dictamen del revisor fiscal incluirá una sección denominada Fundamentos de la opinión y esta debe incluir las manifestaciones que la auditoría llevó a cabo de conformidad con las normas aplicables. Aquí él lo está expresando, que él básicamente hizo su trabajo o desarrolló su trabajo de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y también menciona pues las normas de ética profesional. ¿Qué más tiene en su estructura? La responsabilidad de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros. Entonces, básicamente, todo este párrafo que está aquí, lo que dice es que, oiga, señores, yo estoy evaluando unos estados financieros que me entregó la administración, porque realmente es la administración la encargada de la elaboración de esos estados financieros. Recuerden cuando mirábamos rápidamente una certificación que emite el representante legal y el contador, donde ellos básicamente aseveran una cantidad de situaciones que lo que hacen es decir que todo lo que está en los estados financieros es porque existe, porque es real y se ajusta a todos los preceptos establecidos por ley y que básicamente ellos asumen la responsabilidad de que ellos son los encargados de hacer y de realizar
esa información financiera. Entonces, básicamente, en este párrafo lo que se hace es hacer un énfasis que realmente lo que nosotros estamos haciendo es una evaluación de una información que nos está entregando el gobierno corporativo o la administración. Hay otra parte donde dice la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Entonces, básicamente, aquí lo que nosotros hacemos, y si leemos muy rápidamente el párrafo, son los objetivos que nosotros en el momento de desarrollarnos nuestro trabajo plasmamos, ¿verdad? Y que realmente lo que nosotros queremos es evidenciar que hicimos un trabajo donde el trabajo se hizo con unas evidencias suficientes y competentes, y que lo que hacemos es evaluar que no haya ningún fraude o error material o que conduzca a una desviación material. Y sobre eso se plasma la opinión. Aquí en informes sobre otros requerimientos, básicamente son apartes que son importantes en los estados financieros y que sería bueno que quedaran plasmados en este dictamen. Lógicamente, no es que sean situaciones que afecten de manera materializada a los estados financieros, son simplemente situaciones importantes que ustedes como auditores desean que quede plasmado en este dictamen. Y no puede faltar la firma de ustedes, la ubicación o dirección de residencia, su tarjeta profesional y la fecha en que fueron realizados o básicamente firmados estos estados financieros. Entonces, esta es una estructura. Hay algunos que tienen algunos párrafos adicionales. Canal 1, que está compuesto por o está integrado por Carolina, Julibet, Jorge, Fania, Luis y Juan. Creo que ese es el canal 1. Para que por favor nos socialicen su ejemplo. Ustedes estaban encargados en un modelo del sector salud y sí quisiera que lo compartieran. Carolina, Julibet, Juan, Jorge, Fania y Luis. ¿No está ninguno de ellos acá en clase? Carolina Cantillo. No está. Julibet Bocanegra. Profe presente, Natalie Cantillo. Hola, Caro. Caro, estoy esperando quién va a compartir del grupo de ustedes. Profe, todavía no tenemos listo. ¿Cómo? Tenemos lista la respuesta, profe. No, es que no es respuesta. Recuerden que esto era un trabajo que nosotros teníamos hace 15 días, donde cada uno de ustedes iba a traer un informe o un dictamen teniendo en cuenta el sector. De hecho, el Canal 1 estaba comprometido con el de salud
el canal 2 era educación, el canal 3 eran cooperativas, el canal 4 era transporte, el canal 5 era entidades financieras y el canal 6 eran servicios públicos. Profe, yo sinceramente le digo que no tengo claridad, que no tenía conocimiento de la actividad. No sé si algunos de los compañeros del Canal 1 tenía conocimiento o hizo la consulta, porque yo personalmente no lo hice. O sea, no tenía información sobre esa actividad. Yo estoy con Astrid y la verdad tampoco, o sea, yo tampoco me acuerdo de la actividad. No sé por qué medio usted, si fue la próxima, la clase anterior de la semana pasada, pues, ajá, no hubo clase por el paro. Y la semana anterior a la pasada, pues, no recuerdo si Jóvenes, mire, esta es una actividad y en esto sí quiero ser muy transparente en lo que les voy a decir. Esta era una actividad que nosotros tuvimos antes de que yo estuviera incapacitada. De hecho, en la semana que estuve incapacitada teníamos que presentar esta actividad. Entonces, aquí tengo los canales y de hecho aquí en clase le dije cuál era el sector que le correspondía a cada uno. Entonces, por favor, si el canal 1 no tiene claridad, dígame si el canal 2, 3, 4, 5, 6 no tienen clara cuál es la actividad que teníamos para esta semana, porque sí lo había dejado establecido. Realmente quiero que sean honestos conmigo como siempre lo hemos manejado. Profesora, realmente no hicimos, no investigamos, pero no me hagan pasar como si yo no hubiese dicho las cosas, por favor. Profesora, en el canal 2 sí tenemos un Profesora, Ok, mire, vamos a hacer lo siguiente. Igual ya básicamente faltan 8 minutos para terminar la clase y no quiero como dejar las cosas por la mitad. ¿Qué canal no tiene claro qué es lo que tiene que hacer? Porque creo que todos estamos conectados con la clase. El 1 ya dije que era salud, el 2 educación. Es más, recuerdo tanto que el del canal 1 hablamos del tema de Salucot, que ahí tienen un buen ejemplo de Salucot. Eso lo hablamos en clase. El canal 2 está educación y hablamos de que puede ser el de la San Martín, puede ser cualquiera de estos casos que de una u otra forma amerita conversarlos aquí en clase. El grupo 3 estaba cooperativas, el 4 transporte, el 5 entidades financieras y el 6 servicios públicos. Les dije, son opiniones, de acuerdo a lo que las 4 opiniones que tenemos aquí, escojan una de estas y traen el ejemplo y lo socializamos. La idea es que no todos traigan opinión limpia, porque de nada sirve traer la misma opinión en todos los sectores. Por eso hacía mención, en el caso de salud está Salucot, que de hecho eso es algo público y que lo pueden conseguir fácilmente. Y así sucesivamente fui diciendo cada uno de los canales lo que había que hacer y que tenían que traer. Entonces, jóvenes, si el canal 1 no tiene claro, por favor, los invito, los conmino a que para mañana ya tengan la actividad que vamos a hacer, hablen con sus compañeros. De hecho, les estoy diciendo, el tema tiene que ver con los informes que ya hemos desarrollado aquí, los tipos de opinión que hemos desarrollado acá. Tomen un tipo de opinión. En el caso de ustedes, les dije, tomen el de opinión con salvedad o con cualquiera de estas opiniones modificadas que ya ustedes conocen y traigan un ejemplo del dictamen. Entonces, como el grupo 2, 3, 4, 5, 6, pues tenemos clara qué es lo que tenemos que hacer. Mañana arrancamos con el grupo número 1, que de aquí a mañana pues ya se haya puesto en sintonía con lo que hemos venido conversando y podamos arrancar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ok. Entonces, siendo así, nos vemos mañana, con el favor de Dios, a las 8. Listo, profe. Bueno, cuídense mucho, jóvenes. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, profe.